Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, el día de hoy vamos a llegar a identificar cuáles son los estándares mínimos del sistema de aseguramiento de calidad del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo y cómo deben ser aplicados por las empresas de acuerdo al número de trabajadores que se tengan. Es importante llegar a identificar cuántos trabajadores se tienen por empresa y cómo las empresas deben de llegar a mirar qué estándares mínimos del sistema de aseguramiento de calidad deben llegar a implementar dentro de la empresa. Es muy necesario y es importante que las empresas identifiquen no solamente los trabajadores directos, sino indirectos, cierto, que se tienen dentro de la empresa y así puedan llegar a hacer todo el ciclo PHBA para planificar, hacer, verificar. Sí, y poder generar, digamos que todo un instrumento y una evaluación de cómo está el sistema de aseguramiento de calidad dentro de cada empresa. En el instructivo que estamos viendo podemos llegar a mirar cuáles son esos estándares que se deben de aplicar por empresa de acuerdo al número de trabajadores, que es una de las partes principales y necesarias para poder entender cómo las empresas deben de llegar a hacer toda la implementación del sistema. Una vez tenemos claro cuáles son esos estándares por empresa que se deben de aplicar, nosotros podemos llegar con un instructivo que van a encontrar en la caja de herramientas, llegar a hacer esa evaluación de cumplimiento de los estándares mínimos. Esta evaluación que acá vemos es un instructivo, ¿cierto? Un instrumento práctico de calificación de los estándares mínimos que es semejante a lo que las empresas realmente hacen para llegar a mirar la evaluación anual de cómo están sus empresas frente al cumplimiento de estándares del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que tenemos que entrar a verificar es la información principal, ¿cierto?, de cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque acá lo primero que nos van a preguntar es cuántos trabajadores directos, indirectos hay, porque así es que empezamos a llegar a mirar cuáles son, digamos que esos estándares aplicables a cada empresa, como lo veíamos en el material de estudio anterior. Dentro de este instrumento que nosotros generamos para ustedes, podemos ver cómo son las instrucciones o cómo tienen que llenarlo, pero vamos a ver una parte muy importante que es la evaluación de estándares. Una vez podamos identificar, digamos, cuáles son los estándares por empresa, dentro de este material de estudio, nosotros vemos, por ejemplo, que en las empresas de 11 a 50 trabajadores, lo primero que se tiene que mirar es la asignación de la persona que diseña el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Cuando nosotros entendemos que en una empresa de 11 a 50 trabajadores, lo primero que tiene que tener en cuenta la empresa es la asignación de la persona que diseña el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos vamos a la evaluación que tiene que aplicar la empresa y vemos que hay una parte que dice asignación de una persona que diseña e implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si yo sé que la empresa en la que trabajo tiene de 11 a 50 trabajadores, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta eso. Cuando nosotros entramos a mirar la calificación, vamos a encontrar un instrumento casi igual a este que las empresas llenan y va a estar dividido en 4 sesiones. ¿Cuáles 4 sesiones? Lo que nosotros hablábamos del ciclo PHBA, ¿cierto? Ese ciclo PHBA, ¿qué es? Lo primero es la planeación. En este cuadro nosotros se los pusimos en colorcitos para que quede más fácil la identificación. Entonces vamos a encontrar de color amarillo toda la planeación, todos los estándares mínimos necesarios por las empresas de acuerdo al número de trabajadores que van a ir en el tema de planeación. Lo segundo que vamos a encontrar es el hacer, cómo las empresas o cuáles son los estándares de hacer que las empresas tienen que cumplir. Y lo tercero que vamos a encontrar es toda la parte de verificación. Una vez tenemos el planear, el hacer, el verificar, lo último que tenemos que hacer es el actuar, ese mejoramiento que las empresas dicen, mire, yo estoy fallando en esto, creo que este estándar me sirve para mejorar, entonces acá lo tenemos. Cuando nosotros llegamos a mirar cada uno de estos estándares, tanto de estos estándares mínimos en el tema del PHBA, tiene un porcentaje de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, decimos, mire, mi empresa definitivamente es una empresa de 11 a 50 trabajadores. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a diligenciar si la empresa cumple o no cumple. ¿Qué hacemos nosotros? No, si en la empresa hay una persona encargada
en todo el tema del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo creo que mi empresa cumple. Acá le colocamos 0,5%, ¿cierto? Acá las empresas que colocan, acá colocan las evidencias que ellos pretenden o que creen que es importante resaltar, ¿cierto? Y el recurso administrativo que se tiene y los fundamentos y soportes que se evidencian. Nosotros en este ejercicio práctico solamente lo que vamos a hacer es llegar a mirar si cumple o no cumple, ¿cierto? Una vez sepamos que la empresa cumple, le colocamos 0,5 y pasamos al segundo criterio que se necesite dentro de una empresa de 11 a 50. Pero si por el contrario la empresa no cumple, nosotros en esta casilla no colocamos nada, sino acá colocamos 0,0. ¿Para qué? Para que nos arroje que la empresa no cumple. Cuando nosotros hacemos la evaluación, ¿cierto?, de los estándares mínimos del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, nosotros no vamos a colocar más o menos cumple, tal vez cumple, a veces cumple, no. El sistema es muy claro en identificar si cumple, usted le va a dar una calificación de 0,5 en el tema de planear, en la parte principal de planear. Si ya tenemos uno de los estándares en hacer, cada uno va a valer 1%, y si tenemos uno de los estándares en verificar, pues cada uno va a valer el 1,25% o en el de actuar el 2,5%. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una calificación del 100% de cumplimiento o no cumplimiento de una empresa. Pero como todas las empresas no tienen que cumplir con todos los estándares mínimos, pues si yo tengo una empresa, quizás, ¿cierto?, que no tenga que cumplir, por ejemplo, con la asignación de una persona que diseña o implemente esto, pues realmente lo que hacemos es que no aplica y se le coloca una X en no aplica. Entonces, por eso es tan importante, compañeros, tener en cuenta y tener realmente conocimiento de qué estándares se cumplen o no se cumplen. Una vez diligenciamos todo este documento, ¿cierto?, mirando los estándares que tenemos en el recurso anterior, ¿sí?, y mirando cuántos números de trabajadores se tienen, tanto directos como indirectos, y se llega a llenar todo este documento, si cumple, no cumple, si no se aplica por la empresa, vamos a pasar automáticamente a la cuarta ventana de este documento Excel, y él automáticamente nos va a arrojar un resultado, ¿cierto? Ese resultado acá en la parte de abajo nos va a decir si la empresa cumple un 100%, si la empresa no cumple, y cuál es el nivel, ¿cierto?, de la evaluación. Si acá nos sale crítico, en la última hoja de este documento, vamos a ver cuáles son las empresas que están con un puntaje obtenido menor al 60% es crítico, ¿cierto? Y cuál es la acción a realizar o cómo está esa empresa. Y lo otro es llegar a mirar si está moderadamente aceptable, que es en un cumplimiento del 60 al 85%, y aceptable, que es un puntaje mayor al 85%, ¿cierto? Entonces, acá vamos a poder llegar a revisar cómo están las empresas y cómo se puede llegar a mejorar, cuáles son las actuaciones que tiene que mejorar, cómo tiene que actuar, cómo tiene que verificar, cuándo tiene que planear, pero es muy importante poder llegar a hacer un estudio general de lo que nosotros les estamos mostrando dentro de este módulo, para que ustedes puedan entender y verificar cómo se debe llenar este instrumento y cuáles son los estándares mínimos del sistema por cada empresa, que es determinado por número de trabajadores que se tienen. Una vez explicado esto, compañeros, los invitamos a realizar la actividad del módulo, que va a tener como instrumento este que les acabo de mostrar, donde vamos a aprender por medio de un caso hipotético cómo se debe llenar este instrumento. Muchas gracias a todos y espero este curso realmente les sea satisfactorio.